nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 76 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 77 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señoras diputadas y señores diputados, la siguiente es la cuenta. Oficio número 5065 del Ministro de Salud, de fecha 22 de noviembre, mediante el cual informa sobre la posibilidad de instruir sumarios administrativos en aquellos recintos asistenciales que no hubieran permitido el ingreso de funcionarios pertenecientes al Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría de la Niñez, como sería el caso de los hospitales de urgencia de asistencia pública San Juan de Dios, respondiendo con ello al oficio número 192 de esta comisión. Oficio número 5063 del Ministro de Salud, de fecha 22 de noviembre, mediante el cual informa sobre la posibilidad de remitir copia del listado general de personas ingresadas en recintos asistenciales en las regiones que se hubiera decretado estado de excepción constitucional, dando con ello respuesta al oficio número 194 de esta comisión. Nota del jefe de gabinete del Ministro de Salud, mediante el cual informa que éste no podrá concurrir a la presente sesión por motivos señalados a la señora presidenta de la comisión. Nota del juez de garantía, señor Daniel Urrutia, mediante la cual se excusa de asistir el día de hoy debido a una emergencia que le impide viajar a Valparaíso y señala su disposición para asistir a una próxima ocasión. Y por último, el reporte enviado por el INDH sobre la cifra actualizada de personas detenidas, heridas y fallecidas en el contexto del estado de emergencia declarado por el presidente de la República. Esa es toda la cuenta, señoras y señores diputados. Gracias, señor secretario. Ruego a los señores diputados y diputadas adoptar acuerdos sobre documentos de la cuenta. Diputado Venegas. Presidenta, solo para solicitar si nos pudieran dar copias de dos documentos que a mí me interesan particularmente. El referido a la respuesta del señor Ministro de Salud, porque no sé si un problema de redacción o qué, pero la misma dice, el cual informa sobre la posibilidad de instruir sumarios. Posibilidad, cuando yo entiendo que quien transgrede una norma, porque la norma establece que los señores pueden y deben dárseles garantía para ingresar a cualquier recinto asistencial, no puede estar condicionado el tema de hacer sumario o no. Lo que corresponde es hacer la investigación sumaria, como ocurre, y si esa investigación sumaria establece que hay fundamento para un sumario administrativo, tiene que llevarse a cabo en la forma y en los tiempos y con el procedimiento que corresponde. Entonces, le ruego que nos den ahora ya copia, en lo posible, y lo mismo respecto de, obvio, el reporte del INDH, porque a todos nos interesa tener, ¿no es cierto?, esa información actualizada. De todas maneras, señor secretario, por favor, sí. Sí, me permite, Presidenta, estos documentos fueron enviados a vuestros correos, señores diputados. Y de todas maneras, la Secretaría sube estos documentos a la página web de la Comisión. Gracias, señor secretario. ¿Alguna otra solicitud sobre la cuenta, sugerencia? No hay. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Era recibir al señor Ministro de Salud, Jaime Mañalich, para que se refiera en detalle a la situación de los heridos en las movilizaciones e informe sobre las medidas adoptadas para las víctimas heridas con heridas oculares y dé a conocer los programas de atención elaborados para dichas circunstancias. El señor ministro se excusó porque hoy día tiene otra sesión más tarde y por lo tanto vamos a tener que convenir una nueva fecha. 2. Recibir a los representantes de Amnistía Internacional y a representantes de la Asociación Nacional de Magistrados para que se refieran a la situación de vulneración de derechos humanos
en el contexto de la crisis social que ha vivido el país en las últimas semanas. ¿Ellos hicieron llegar sus excusas, En el caso, señor secretario? En el caso, presidenta, de Amnistía Internacional, ellos hicieron llegar solamente un recado telefónico a la comisión, nada más porque seguramente por el paro que estaba oficializado para el día de ayer y hoy día no podían venir. Y el juez, señor Urrutia, ¿no? Urrutia, él manifestó que hoy día le era imposible venir, pero sí estaba dispuesto en una ocasión posterior que se le invitara. ¿Y tercero, señor secretario? ¿Y tercero? En la posibilidad, bueno, en el evento de que la comisión no recibiera al ministro y a los otros invitados, a solicitud de la presidenta de la comisión, se acordó que pudiéramos conocer en esta sesión los informes de Human Rights Watch y también de Amnistía Internacional, que están entregados, entiendo. Esa es el presidente. Y también solicitaría a la diputada Claudia Mix si iba a hacer la presentación que nos quedó pendiente respecto a la propuesta. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Primero decir que me llama la atención porque siempre nos faltan el respeto como comisión. Siempre hay una prioridad en otras comisiones o en otras reuniones, en un contexto que de verdad necesitamos estar al tanto, necesitamos que nuestras autoridades vengan, son convocados de manera respetuosa, con argumentos, y me parece que responder por teléfono o justificarse frente a la eventualidad de que no pudiese llegar es una falta de respeto. Hemos tenido ya varias sesiones donde no llegan, distintos, no los mismos, pero distintos. Incluso la semana pasada, un ministro, no recuerdo cuál, no estaba aquí, pero podía estar en otra. Terminó en la otra y se fue. Entonces, como que no hay una disposición de verdad a venir a reunirse en esta comisión. He llegado a pensar que la menosprecian bastante con esa actitud de irrespeto que nos tienen. Y creo que en un momento, más allá de las comisiones investigadoras, más allá de las acusaciones constitucionales, nosotros tenemos una labor que cumplir y la estamos cumpliendo a medias. Estamos escuchando a medias, estamos hoy día sin invitados. Nos parece de verdad que no están los tiempos para que tengamos estas lógicas de funcionamiento. Eso es lo primero. Y segundo, por supuesto, presidenta, que me gustaría poder de nuevo tener la posibilidad de que pudiéramos revisar un acuerdo respecto a la creación de una comisión permanente de verdad, justicia y reparación, en el contexto de la suma de nuevos casos de violación a los derechos humanos, y nosotros entendemos que además esto no se puede empezar a hacer después que suceda todo, como fue con las otras dos comisiones. Creemos que es necesario empezar a hacerse cargo ahora, porque las familias están siendo dañadas ahora. Lo hablábamos el otro día con un médico del Colegio Médico que vino el día que se ingresó la acusación constitucional, y él explicaba cómo en las familias el trauma se proyecta desde ya. Ya no es lo mismo la vida cotidiana de la familia de Gustavo Gatica, ya no es lo mismo su vida para la familia de Abel Acuña, no es la misma vida que lleva una familia, la familia de Alex Núñez, etcétera, que son además casos de mi distrito. Yo creo, presidenta, que esta es una discusión seria, que ojalá la demos con altura, que nos hagamos cargo de esta propuesta. Está disponible para hacerle todas las correcciones, todas las observaciones que tengan, pero creo que de verdad hoy día, más allá de crear comisiones para formar y educar, que fue una de las propuestas que se levantó desde el Ejecutivo, creemos que es necesario empezar a hacernos cargo del daño que están sufriendo hoy día miles de familias en nuestro país. Gracias, diputada. Le ofrezco la palabra a la diputada Pamela Giles. Sí, presidente, yo me sumo a la molestia, no sé cómo decirlo, la desazón, tal vez por la falta de interés que parecen tener estas autoridades en asistir a la comisión. Y aprovecho de decirle que
quizás nos va a ir mejor si viramos un poco el eje. Como sabemos, los 2 informes sobre derechos humanos de organismos internacionales han puesto como los principales violadores de derechos humanos a las fuerzas de carabineros y a los militares. A mí me gustaría, Presidenta, que invitáramos acá al alto mando de carabineros y al alto mando del ejército para tratar esos temas que son de nuestro interés. No solamente porque creo que es importante conocer directamente la perspectiva de ellos y saber cuál es el nivel de información que tienen respecto de estos informes y lo que piensan hacer respecto de las recomendaciones de estos informes, sino porque además a mí, por ejemplo, me preocupa la seguridad y la integridad del general Iturriaga, del que no hemos sabido nada desde que dijo que él no estaba en guerra. No se le ha vuelto a ver en público y yo creo que sería razonable, que sería interesante que pudiéramos convocarlo y enterarnos directamente de que él está bien. Por otra parte, se ha invocado como un argumento para reprimir, ¿cierto?, el que Carabineros estaría superado. Ya lo han dicho múltiples personeros de la exconcertación, se reúnen, lo ha dicho el gobierno. Y yo recuerdo que a pesar de las dificultades que tuve por parte de los diputados de gobierno para poder hacerle una simple pregunta al general Rosas cuando concurrió a la comisión, como era la pregunta de si ellos alguna vez se habían sentido superados como fuerza, el general Rosas, a pesar de las dificultades, respondió a esta comisión. Y respondió muy claramente que jamás la Fuerza de Carabineros se había sentido superada y que por lo tanto jamás le habían comunicado al presidente que estaban superados, lo que aparentemente hacía necesario sacar a los militares a la calle. A mí me gustaría, Presidenta, en ese contexto, que pudiéramos convocar nuevamente al general Rosas para volver a hacerle la pregunta de si ellos se sienten superados como fuerza policial, ya tal como lo sostiene el gobierno y 80 ex dirigentes de la concertación. Y también me gustaría que pudiera concurrir el alto mando y en particular el general Iturriaga para asegurarnos de que está bien, de que está con salud y preguntarles a ellos mismos cuál es su visión de los informes de derechos humanos y cuál es su disposición respecto de la situación que vive el país en el cumplimiento de su obligación constitucional, que es permanecer en sus cuarteles, por supuesto. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra a la diputada Carmen Hertz, posteriormente Claudia Mix. Gracias, Presidenta. Bueno, sumarme a algunas peticiones de oficio. Sí, la dirección al director o general director de Carabineros, para también preguntarle cuánto es el despliegue policial efectivo que hay en puntos estratégicos. Porque de acuerdo a información de personeros que estuvieron vinculados al Ministerio de Defensa en el pasado, no hay policía en los puntos críticos, en los llamados puntos estratégicos o puntos críticos, por lo tanto, la excusa de liberación de policías para el resguardo del orden interno no sería tal. Me interesaría hacerle esa pregunta. Y también creo que es importante que el alto mando, no sé si el comandante en jefe del ejército o el que fue designado jefe de defensa, sean citados siempre, obviamente, a través del Ministerio de Defensa, porque ellos son subordinados al Ministro de Defensa. Por lo tanto, la citación se tendría que hacer a través del Ministro de Defensa. Eso sería. Gracias. Diputada Claudia Mix. Gracias, Presidenta. Quiero sumarme a las solicitudes que se han hecho. Lo planteamos, de hecho, hace como 2 sesiones anteriores, la necesidad de volver a escuchar hoy día a los responsables del alto mando, pero también quiero que no perdamos de vista también a la policía, a la PDI.
Anoche solamente en el Belloto fue impactada una niña con su perro en brazos, el perro falleció y la bala le llegó al hombro de la niña y era una bala de una pistola de un policía de la PDI. Además hay una denuncia importante también de mi distrito, que en la comuna de Quilicura había funcionado en el mall de Quilicura un centro de detención ilegal de la PDI. Por tanto, yo creo que hay respuestas también que tienen que dar estas otras policías que pasan un poquito desapercibidas solo por no usar uniforme, pero creo que aquí hay responsabilidades compartidas y sería también importante, Presidenta, sumar a esta invitación también al alto mando, no sé cómo se llama en realidad, comisario, presidente, director de la Policía de Investigaciones de Chile, que también están apurando los que se egresen luego para que vengan a reforzar la necesidad que tienen de salir a la calle hoy día. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarle, Presidenta, cómo lo vamos a hacer con el acuerdo. Este es más corto que el que se leyó el otro día, pero quería ver, no son más de 3 minutos, poder leerlo, y para que efectivamente todos conozcan la propuesta del acuerdo. Yo quisiera que sometiéramos al acuerdo lo que señaló la diputada Pamela Giles para invitar al alto mando de Carabineros. Por lo tanto, debiera ser convocado el general Rosa, así también el ministro de Defensa, pero en particular señalaba ella que sería importante invitar al general Iturriaga. Por lo tanto, le solicitaría el acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? O sea, ¿Con ninguno? por separar las Ya. porque lo de Iturriaga absolutamente presente. Pero es al comandante en jefe a través del ministro de Defensa. Diputada Giles, ¿qué hacemos con la propuesta del Iturriaga? ¿Ya? Tiene que separarlo. Por separado, por separado. Diputado Celis. Acta que yo manifesté mi preocupación Sí. por el general Iturriaga y veo que hay una persona al menos que reconoce públicamente que no debe venir el general Iturriaga, lo cual me hace temer más por la seguridad y la vida del general Iturriaga. De acuerdo. Diputado Presidenta, Celis. por su intermedio quería preguntarle al diputado Charper los fundamentos de por qué no podría venir el general. Ya, le otorgamos la palabra al diputado Diego. La verdad que yo agradezco la preocupación bastante sorprendente de la diputada Giles por su intermedio, que no se condice con sus conductas anteriores, pero bien. Mire, por una razón muy simple, tal como lo ha explicado la diputada Hertz, porque dado que en el régimen constitucional que nos rige, las Fuerzas Armadas no tienen, digamos, autonomía, sino que están sujetas al poder civil, la verdad es que a quien se cita, en este caso el ministro de Defensa, es el que tiene que venir. El general Iturriaga, como miembro no deliberante, no es procedente que venga, salvo que venga acompañado por el ministro de Defensa, que esa será una decisión que toma la institución de la defensa. Entonces, sé que a veces cuesta hacer valer los protocolos y los reglamentos internos, pero así funcionan las Fuerzas Armadas en Chile. Gracias, presidente. Ya. Votamos, diputado Pero Venegas. entonces pareciera ser que el propio diputado Sharp dio la... Charpe. Sí. Qué contradicción más grande. Perdón. Invitemos al señor ministro de Defensa y que se haga acompañar por el señor Iturriaga. Yo quiero decirle que a mí me toca presidir una comisión que va a investigar precisamente la situación, las actuaciones durante los estados de excepción constitucional, y vamos a tener que invitarlo. Y yo creo que entonces cumplamos con la formalidad que nos acaba de informar al ministro, y le solicitamos que, ¿no es cierto?, se haga acompañar por él, dado que, ¿no es cierto?, ella ha expresado, pero no es solo la preocupación, me imagino, sino que para poder consultarles respecto de las actuaciones, ¿no es cierto?, en ese rol que el presidente de la República le asignó. Exactamente. Diputada Pamela Giles, posteriormente diputado. Bueno, yo soy partidaria de que cumplamos con todas las formalidades del mundo. ¿Ah? Mi interés es que con todas las formalidades del mundo concurra a esta comisión el señor que fue el jefe de la defensa
durante el periodo de estado especial designado por el presidente de la República para esa función, y a quien 2 informes internacionales señalan como un responsable de las violaciones de los derechos humanos, que es lo que le preocupa, entiendo, a esta comisión. Y además aprovechar de enterarnos de que el general Iturriaga esté bien y esté con salud, como algo adicional. Gracias. Diputado Sangüesa. Presidenta, como bien lo expresó la diputada Mix, nos estamos viendo en una situación de que muchos invitados que tenemos a veces le coinciden diferentes invitaciones dentro de nuestro propio Congreso. Uno no puede juzgar intencionalidad. Hoy día tampoco llegó Amnistía Internacional. Entonces son cosas que cada uno se hace responsable de por qué motivó a la no llegada a esta comisión. Lo que yo quería proponer, Presidenta, y aprovechando que está el diputado Venegas acá, es hoy día nuestro país está en una situación de una crisis que todos conocemos, por lo tanto las autoridades también tienen los tiempos mucho más acotados. Entonces, por un lado, uno ve que hay invitaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, van a haber invitaciones de esta comisión, también está la comisión investigadora. Entonces, a lo mejor podríamos fusionar el funcionamiento de la comisión investigadora y esta comisión para no hacer duplicación de las invitaciones a las mismas autoridades o a los mismos invitados en momentos determinados, y eso yo creo que agilizaría el funcionamiento de ambas instituciones, por decirlo así, de manera a ser más expedito también el funcionamiento del proceso. Yo considero que es difícil. ¿Qué días sesionan, diputado Venegas, ustedes, la comisión investigadora? De los días lunes, en principio, 14:30 a 16:30. Excepcionalmente, sesionamos mañana a primera hora, 8:45. De acuerdo. Ofrezco la palabra. Yo sugeriría que el secretario se pronunciara sobre si procede que una comisión investigadora, una comisión regular y técnica, se fusionen para una determinada sesión. No, fusionarse, ¿quién propuso eso? Para una determinada sesión. Necesito un acuerdo de la propia comisión investigadora y eso no es posible. Sesión conjunta podría ser, y eso tendría que haber acuerdo de ambas comisiones, obviamente. Secretario, ofrezco la palabra. 2 explicaciones. Con respecto a los ministros de Estado, el artículo 37 de la Constitución Política de la República establece que los ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados del Senado y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra y otras cosas más. Es decir, es una asistencia voluntaria, pero también hay una obligación de correspondencia entre el gobierno central y el Congreso del país. Los ministros están obligados a asistir ¿cuándo? En el caso de las comisiones investigadoras y en el mismo caso del artículo 37 de la Constitución, en el caso de que se le formulen preguntas, o lo que algunos llaman interpelaciones, pero que son realmente preguntas. O ni siquiera en el caso de la acusación constitucional están obligados a asistir. Eso por una parte. En cuanto a las comisiones unidas solo lo podrá acordar la Cámara de Diputados. Cuestión distinta es que las comisiones, de buena forma, ¿verdad?, acuerden sesionar en forma conjunta. Pero es muy distinto la tramitación que pueden dar a su trabajo una comisión especial investigadora y las comisiones ordinarias. Son cosas distintas. Aclarado. Diputado Lino Bartolú. Una situación, yo entiendo la preocupación de la diputada Giles por su intermedio, y a lo mejor la comisión podría mandarle una carta al ministro de Defensa que entregue un certificado que está bien de salud y que no tiene problemas.
Eso es lo que está pidiendo. Establezcamos el acuerdo, la invitación para el general director de Carabineros, el general Rosa. ¿Hay acuerdo? Presidenta, y me permite otra explicación. Todos los oficios o las invitaciones o citaciones que se hacen a los miembros de las Fuerzas Armadas necesariamente se hacen a través del ministro de Defensa. Todas, siempre, y siempre. Y la invitación al señor ministro de Defensa. Estamos. Y también solicitarle al general Iturriaga. Sí, a través del ministro de Defensa. Sí. Ministro de Defensa acompañado con Iturriaga. Ya, no hay inconveniente. Ya. Y vamos pasando ahora a la propuesta de la diputada Claudia Mix, que también solicita que invitemos al director de la PDI. Al director general de investigación. Director general de investigación. Ya. Él fue el primero. Ya. ¿Algún otro invitado antes de terminar? Diputado. Muy breve, yo quiero saber qué pasó con las visitas inspectivas que fueron aprobadas en la comisión. ¿Cuándo las vamos a agendar? Esa era una pregunta. Pudiéramos... Y otra cosa, solo para que quede en acta, no me permito corregir a la diputada Giles, pero lo hago igual. El informe Human Rights Watch no atribuye ninguna responsabilidad a los militares. Así que sería importante que eso no quede en el acta, porque no es cierto. Gracias, presidente. Vamos a tener un debate respecto a eso posterior, pero... ¿Para que quede o no quede? Para que quede lo que tú dijiste. Ok, ya sí está grabado. Ya. No me aumente la pena. Diputada Claudia Mix. No me dijo, presidenta, ¿le parece que leo la Sí, propuesta? mejor, porque no tiene... Son para... hoja y media. Ah, ya, de acuerdo. Es menos que el otro día. Bueno, considerando que desde los acontecimientos en nuestro país, tras el estallido social de octubre del 2019, ha quedado en evidencia el duro golpe y retroceso que ha enfrentado nuestra democracia y la ciudadanía, tras conocerse un nuevo episodio sobre violencia de derechos humanos por agentes del Estado. La cifra entregada y publicada por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos el 31 de octubre indica un gran número de recursos de amparo interpuestos, otros tantos en las querellas por homicidio, violencia sexual, otras de tortura en contra de agentes también del Estado, estas querellas, así como de otras denuncias. Por otro lado, se ha contratado más de 300 personas de casos con heridas oculares graves, incluso pérdida de sus ojos, más de 400 personas heridas por perdigones, más de 280 heridos por armas de fuego no identificadas. Las cifras solo constatan el nivel de violencia ejercido por agentes del Estado, o sea, civiles, que mayoritariamente no portaban ni armas ni ponían en riesgo a la comunidad, mayoritariamente se manifestaban pacíficamente. Cuando un Estado hace uso del monopolio de la fuerza y la coerción, eliminando las garantías constitucionales de las personas, se vuelve un deber político y democrático buscar el restablecimiento de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. La transición pactada en nuestra historia reciente ha estado marcada por la expresión viva de la impunidad y por procesos de verdad y justicia inconclusos que sellaron los procesos de justicia a los criminales de lesa humanidad. Si bien los intentos de verdad y justicia en Chile se enmarcaron en 3 comisiones, ninguna de estas ha podido entenderse como parte de un proceso permanente o proporcional a los graves crímenes cometidos por los agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar, ni han ahondado en procesos o políticas de reparación a las víctimas directas e indirectas, sino que por el contrario han significado un proceso de reforzamiento de la impunidad. Cabe señalar que la reparación es un elemento fundamental en el reconocimiento de la dignidad de la persona que alguna vez fue víctima de las violaciones de derechos humanos. Por tanto, al menos es menester considerar 2 momentos básicos en el proceso de reparación. El primero dice relación con el deber estatal de crear mecanismos que garanticen la protección y la aseguramiento de los derechos humanos vulnerados.
es decir, derecho de acceso a la justicia, y el segundo se verá cómo atender la reparación en estricto sentido, eliminando o disminuyendo los daños producidos por determinada violación. En virtud de lo expuesto anteriormente, es que la promoción y la defensa permanente de la construcción de un Estado democrático y garantizar la verdad, justicia y el fin de la impunidad deben ser políticas permanentes del Estado de Chile, tanto en tiempos de paz como en cualquiera de los estados de excepción que se establezcan, como son los delitos por violación de los derechos humanos cometidos a propósito de los últimos acontecimientos en el país. Garantizar a las víctimas ante cualquier crimen cometido por agentes del Estado contra civiles para recurrir en busca de verdad, justicia y reparación sin que exista ningún impedimento de tiempo, considerando el principio de imprescriptibilidad a los delitos por violación de los derechos humanos. Por tanto, de acuerdo a las consideraciones formuladas, se propone 1. La creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación sin impunidad de carácter permanente como una política del Estado de Chile, tanto en tiempos de paz como cualquiera de los estados de excepción que se establezcan, cuyo objeto sea garantizar a las víctimas de agentes del Estado poder recurrir en búsqueda de verdad, justicia y reparación sin que exista ningún impedimento, considerando el principio de imprescriptibilidad a los delitos por violación a los derechos humanos, independiente del tiempo transcurrido desde los hechos cometidos ilegítimamente en su contra, con total respeto al derecho del debido proceso y el acceso a la justicia. 2. La Comisión debe establecer el contexto que permitió que se hayan cometido estos abusos y se hayan encubierto, silenciado y negado por el Ejecutivo, por lo general es a cargo de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas. 3. La comisión debe ser compuesta al menos por miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado, miembros del Directorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, miembros de la Corporación de la Asistencia Judicial de Derechos Humanos, miembros de la Defensoría de la Niñez, miembros de la Organización de la Sociedad Civil vinculadas a derechos humanos. 4. Esta comisión tiene el deber de recabar y evaluar las denuncias de aquellas personas mayores y menores de edad que permita establecer quiénes fueron víctimas de agentes del Estado por haber sido sometidas a vejación. A. Víctimas de violación de derechos humanos, ya sea por desaparición forzada, ejecución, tortura o atentados con resultado de muerte. B. Víctimas del uso indebido de la fuerza, abuso de poder y violencia política. C. Víctimas sometidas a torturas físicas y psicológicas. D. Víctimas menores de edad sometidas a tortura, abusos sexuales, violación, mutilaciones, amenazas de muerte, entre otras. E. Víctimas de violencia de género a mujeres y a la comunidad LGTBI por parte del Estado de Chile. F. Víctimas de la violencia sexual por parte de agentes del Estado. 5. Una vez en conocimiento de la comisión de cada una de las denuncias recibidas, ésta tendrá el deber de colaborar y ser patrocinador de las querellas judiciales que las víctimas quieran imponer. Así también establecer mecanismos de reparación que el Estado deberá implementar. Eso es todo, Presidente. Ofrezco la palabra al diputado Venegas. Presidenta, por su intermedio, a la diputada señora Mick. En la oportunidad que ella nos entregó el documento, yo leí con mucho cuidado esta proposición que usted realiza, y ahora acabo de escucharla de nuevo y me confirmo en la siguiente pregunta. Esta proposición, o sea, la creación de una comisión de carácter permanente, que usted incluso sugiere quienes debieran a lo menos conformarla, yo no me cabe ninguna duda que es una buena idea, ¿no es cierto?, en el contexto de lo que está ocurriendo. La pregunta que me hago es que eso debería traducirse en un proyecto de ley y además necesariamente debiera contar con el patrocinio del Ejecutivo, porque una comisión de carácter permanente, si no es que es simplemente un acto puramente, no quiero usar esa palabra, sino que para que tenga efectividad y se haga cargo de recibir, investigar las denuncias y además sugerir las reparaciones que en justicia merecieran, tiene que ser una comisión de carácter permanente y por tanto tiene que tener una institucionalidad aprobada por ley, tiene que tener financiamiento, tiene que tener dedicación exclusiva y eso excede larguísimamente, a mi modesto entender, las atribuciones que nosotros tenemos.
Entonces yo creo que sería muy bueno que nos pusiéramos de acuerdo acerca de que esta idea, que puede, insisto, ser una muy buena idea, porque ya no se trata acotada a un periodo, sino que usted lo que plantea es que sea de carácter permanente cada vez que se produzcan violaciones a los derechos humanos, se pueda recurrir a esa institucionalidad y que investigue, que repare, etcétera, etcétera. Pero eso implica un proyecto de ley. Y un proyecto de ley que necesariamente implica, a mi entender, recursos y recursos públicos. Y, en consecuencia, nosotros, como está, ustedes todos lo saben, ¿no es cierto?, tenemos ahí, no tenemos iniciativa legal para hacerlo, porque simplemente cada vez que, como lo dice la Constitución, por lo menos la que tenemos vigente hasta ahora, dice que nosotros no tenemos iniciativa legal cuando se trata de recursos públicos. Entonces, yo creo que, insisto, siendo una buena idea, que a mí me parece, ¿no es cierto?, que hay que estudiar en su mérito, pero me preocupa qué vamos a hacer, o sea, cuál es el objetivo que la diputada Mix tiene, porque podríamos aprobarla, pero sería un acto así como de buena voluntad. Pero y la concreción de lo mismo, insisto, necesita proyectos de ley en que tendrá que afinarse todos los detalles, con formación, dónde funciona, cómo funciona, con qué funcionario, con qué recursos, etcétera, etcétera, porque lo que nos estamos planteando, si entiendo bien, es una comisión que funcione permanentemente. Eso, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra a la diputada Carmen Hertz. Gracias, presidenta. Algunas precisiones. Bueno, la primera es que en general las comisiones de verdad, justicia y reparación son órganos transicionales, son propios de los periodos de transición. Ahora, el Plan Nacional de Derechos Humanos de la presidenta Bachelet contempla o contemplaba la existencia de una comisión permanente de calificación de víctimas, tanto víctimas cuyo destino final fue la desaparición o la muerte, o víctimas de prisión política y tortura. Ese punto, que era un punto fundamental del Plan Nacional de Derechos Humanos, fue suprimido por el actual gobierno, ¿ya? Por lo menos eso señaló la subsecretaria en una reunión acá, en que no se abordó en profundidad el Plan Nacional de Derechos Humanos, pero sí el ministro y la subsecretaria señalaron que eso no era posible. Ahora, creo que, a mi juicio, evidentemente esto, por cierto, tiene que ser objeto de un proyecto de ley, y como implica recursos públicos, un proyecto de ley que tiene su origen en un mensaje. Pero yo creo que sería importante invitar a la subsecretaria de Derechos Humanos para que nos explique cuál fue la razón de la supresión de esa comisión de carácter permanente que tenía el plan anterior, que era una de las demandas importantes del movimiento de derechos humanos durante mucho tiempo, la existencia de una comisión permanente. Yo propongo que la invitemos y podamos intercambiar opiniones con el Plan Nacional a la vista. Gracias, presidenta. Ofrezco la palabra al diputado Andrés Molina. Gracias, presidenta. Posteriormente, Diego Charper. Y... A ver, me parece muy atingente los comentarios de los dos diputados recientes. Yo creo que es un tema que sin duda no es prerrogativa nuestra. Nosotros podemos impulsar, podemos empujar, pero claramente necesitamos que el gobierno, en definitiva, cierto, nos pueda contar su interés en poder construir este tema. Yo quiero aprovechar también en esa misma línea de hacer ver que quizás los problemas más urgentes hoy día y que el gobierno se manifestó y que no sé en realidad en la práctica cómo se ha llevado a cabo, que tiene que ver con la salud mental de las personas que hoy día están justamente en una situación cierto, de víctima, donde sin duda yo miraba incluso unas cifras que aparecieron la semana pasada en nuestra región, que habían aumentado las enfermedades mentales en alrededor del 25%. Creo que es un tema muy atingente, y escuché yo al Ministerio de Salud de que tenía un programa justamente para atender a las víctimas, a sus familias,
en este tema, que son, desde mi punto de vista, los temas psicológicos hoy día, los más potentes y los más importantes, más inmediatos. Y en eso yo creo que la comisión podría también hacer algún gesto de quizás de invitar al ministro de Salud, de tal manera de poder conocer qué es lo que tenemos hoy día, en qué podemos estar ayudando a estas personas, ¿cierto?, que están hoy día con esta situación, muchos de ellos probablemente, ¿cierto?, ya fuera de las clínicas y con un tema psicológico no menor. Y yo entendía de que el Ministerio de Salud efectivamente había hecho ahí un trabajo. Y en esto también lo quiero decir, más allá del tema de derechos humanos, ver también y ampliarlo, sin duda las familias también de los carabineros, que hoy día sin duda también tienen ahí hoy día un tema no menor. Aquí ha habido una campaña que se viene, y lo he dicho yo, orquestando desde hace varios meses atrás, yo en lo personal oficial, propio rector de la Universidad de Chile, justamente por esta campaña, ¿cierto?, que contra los carabineros, de todos los carabineros que son bastardos. Muchos tendrán que haber visto, ¿cierto?, las siglas que están escritas en todas partes de nuestro país, y que esta escuela se instaló, hay imágenes que se instaló dentro de la Universidad de Chile. Entonces hay una campaña clara en contra de carabineros, y creo que aquí las familias de carabineros, también más allá de que hoy día pudieran estar, muchos de ellos ya tenemos casi 2.000 personas también heridas, 2.000 funcionarios, creo que sin duda debiéramos tener un programa muy potente para las víctimas hoy día de esta situación en el área de psicología y mental, y yo sugiero que podamos pedirle al ministro que nos venga a contar qué es lo que tenemos, qué es lo que está haciendo justamente para estos dos frentes que son realmente importantes. Gracias, Presidenta. Ofrezco la palabra al diputado Diego Charper. Gracias, Presidenta. No, yo sumarme a las palabras por su intermedio del diputado Venegas. Me parece que esto es constitutivo un proyecto de ley y por lo tanto no sería posible hacerlo vía proyecto de resolución, salvo que lo pida en cuanto, no sé, la redacción fuera, se le solicita a su excelencia por el presidente de la República, en fin. Y lo otro, tal como lo ha dicho la diputada Hertz, estas comisiones son propias de la justicia transicional. A mí me parece que equiparar lo que aquí ha sucedido con lo que fue la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la verdad, con harta franqueza me parece que no ha lugar. No ha lugar porque, tal como lo dice muy bien el señor Vivanco, tanto en su informe como en su entrevista, aquí en Chile hay prensa libre, hay Poder Judicial funcionando, hay digamos, Fiscalía funcionando, hay Institucionalidad de Derechos Humanos funcionando, el Presidente de la República invita a agentes internacionales a hacer informes. Entonces me da a mí la impresión de que aquí, especialmente por la redacción, cuando la diputada Mix por su intermedio dice que lamentablemente no tenemos el texto a mano, pero dice una cosa así como y el Ejecutivo ha encubierto y negado las violaciones, eso me parece a mí que es una retórica que no es cierta, que no tiene un respaldo en lo que me parece que es un informe bastante serio como el de Human Rights Watch. Entonces me parece que acá lo que hay no es la formulación que uno esperaría. Además, también permitirme poner en conocimiento de la comisión algo que ha salido en los medios, así que no es muy nuevo. El gobierno ha anunciado que va a hacer 2 comisiones en esta materia, una relativa a la canalización de todos estos informes que se están llegando de manera de tener una versión oficial desde el gobierno, en la cual entiendo va a haber participación transversal, y también una comisión de reforma a las policías, que es la recomendación principal que hace el informe de Human Rights Watch. Y finalmente, solo por un tema digamos, de rigurosidad, usted, diputada Mix, menciona, de nuevo no tengo el texto a mano, pero que habrían 300 traumas oculares. La verdad de las cosas es que no hay ningún informe que mencione esa cifra. Hoy día recibimos el día 25 de noviembre 1 y no menciona 300. Entonces yo les pediría que seamos muy rigurosos para no desprestigiarnos. Y finalmente también decirle lo siguiente: cuando usted dice que aquí se requiere verdad, justicia y reparación, a ver, en un Estado de Derecho la verdad y justicia se hace a través de los tribunales de justicia, a través del Poder Judicial que está en marcha. En eso uno agradece que también el director de Human Rights Watch en su entrevista lo mencione, porque mire cómo empieza el informe. Miembros de la Policía Nacional de Chile cometieron y después hace una alusión más abajo que también tendrían derecho a defensa para defenderse ante los tribunales. Entonces, obviamente lo pone en un contexto que es lo que corresponde a un Estado de Derecho. Y la reparación se logrará a través de las demandas que se ganen contra el Estado, a través de las indemnizaciones. Entonces, a mí me parece que teniendo usted probablemente una muy buena intención en esto, yo creo que no es comparable con otro tipo de situaciones que ha vivido Chile, lamentablemente, y me parece a mí que la manera en cómo está formulado no solo no procede, sino que además no es riguroso con lo que han sido los hechos. Gracias, Presidenta.
Ofrezco la palabra al diputado Celis, posteriormente diputada. Deme un segundo, quiero ser textual en lo que quiero leer. Si me da un segundo para leer aquí textual. A ver, yo no quiero, Presidenta, por su intermedio, reiterar lo que se ha dicho acá, pero sumándome a lo que ha dicho el diputado Chalper, el diputado Molina, primero me pareció escuchar la palabra impunidad. A ver, estamos en un Estado de Derecho, está funcionando los tribunales, el Ministerio Público. Entonces yo no siento que a lo menos el Poder Judicial esté en duda o no dé las garantías del caso del debido proceso. Entonces, en ese sentido, la verdad que yo no creo que haya impunidad acá, pero más allá de eso, yo quiero leer textual la definición de lo que se entiende, y voy a leer una definición que no doy yo, sino que da justamente Amnistía Internacional, para ir un poco más allá de la definición que ellos dan sobre Comisión de Verdad, Justicia y Reparación. Y dice, las comisiones de la verdad se han definido como órganos oficiales, temporales. Se me corrió esto. Justo se me corre. Sí, vamos a esperar, si no estamos tan apurados. Ahí está. Las comisiones de la verdad se han definido como órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos y el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años. Pues yo podría seguir con la definición, pero claramente yo puedo entregar acá esta definición que está acá. Claramente, si uno lee el concepto de lo que se entiende por comisión de justicia, reparación, no se encuadra ni siquiera dentro de lo que la misma organismo de Amnistía Internacional señala de lo que es una comisión de verdad, reparación y justicia. Entonces, más allá de que la diputada mixta tiene el legítimo derecho de proponer esto en las condiciones que ella quisiera sugerir, yo creo que esto más bien se marca dentro de un proyecto de acuerdo. Insisto, está fuera de discusión que por la vía legal esto es claramente un proyecto de ley, de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero yendo un poquito más allá, siendo estricto y como Comisión de Derechos Humanos, yo creo que tomar un acuerdo respecto de apoyar esto para que se le como una sugerencia al presidente de la República, cuando claramente está fuera del concepto que incluso da Amnistía Internacional, creo que sería ir más allá incluso de lo que nos dice un organismo que espero que los que estamos sentados acá le reconocemos algún tipo de autoridad en la materia. Eso, Presidenta, gracias. Ofrezco la palabra a diputada Claudia Mix. Gracias, Presidenta. Yo les quiero contar que en el Senado, en la discusión del presupuesto, se incorporó en la partida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, textual. Lo leo para quienes no lo dieron, pero de hecho ya lo cerramos a la ley de presupuesto y lo aprobamos. Lo aprobó el Senado, fue una indicación que se aprobó y nosotros la confirmamos acá en la Cámara. Comillas, la Subsecretaría de Derechos Humanos informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados y la de los Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, la posibilidad de implementar una Comisión de Verdad y Justicia relativa a la violencia cometida por agentes del Estado a civiles entre los meses de octubre y noviembre del 2019. O sea, yo quiero decir que si existe la voluntad y ya fue aprobado y fue incorporado como glosa dentro de una partida, parece que no nos casaron a leer, a mí me parece que hay voluntad también transversal, porque nadie la cuestionó, de poder avanzar en esa línea. Yo creo que, así como lo propuso el diputado Molina, que pudiera venir, la subsecretaria, lo propuso usted, diputada Gers, de que pudiera venir la subsecretaria de Derechos Humanos y que pudiéramos abordar este tema. Yo inicié mi propuesta diciendo que era una idea, una iniciativa,
que creía que era necesario avanzar. Efectivamente no se va a resolver aquí, pero creo que toma mucho más fuerza cuando esta comisión, en concordancia con lo que ya se votó, inclusive en la comisión, en la discusión del proyecto de la ley de presupuesto, no veo nada malo en seguir avanzando, en discutir, escuchar a la subsecretaria de Derechos Humanos que nos diga, por ejemplo, por qué se eliminó una propuesta que se había incorporado en el plan de derechos humanos, y además hoy día está incorporado en la ley de presupuesto como una alternativa y una obligación de ella, además, de informar trimestralmente en esta comisión. Entonces, yo creo que, independiente de los detalles que efectivamente los podemos seguir encontrando en la tramitación, en la discusión de esta propuesta, la podemos mejorar, que fue lo que dije desde un principio, porque nos está demandando la ciudadanía tener respuestas concretas. Y hoy día no existe. Más allá del NDH, que está sobrepasadísimo con la cantidad de casos, no existe una comisión que pueda evaluar cada caso, que pueda hacerse cargo de la reparación, y es una demanda histórica. Entonces yo Presidenta, quiero, bueno, aparte de haberles leído lo que nosotros mismos aprobamos en la discusión del presupuesto, que ya está considerado, es invitar a la subsecretaria a seguir discutiendo esta posibilidad, y que ver cómo podemos mejorar esta iniciativa y si hay disposición y voluntad del Ejecutivo para hacerlo, ¿por qué no? Eso, Presidenta. Diputada Mix, pero usted planteó y también acordamos de votarla, independiente de cuál fuese los resultados y la conducción posterior que debiéramos dar y debatir en esta comisión. Yo creo que les invito a que podamos aprobar la propuesta de la diputada Mix. Diputado Venegas. Pero, Presidenta, con el mayor de los respetos, pero es que ¿cómo vamos a votar una idea? Porque eso es una idea que compartimos. Lo concreto, para que tenga efectividad, es lo que se ha ido develando al final de este diálogo, y es que lo único que podemos hacer es invitar a la subsecretaria de Derechos Humanos para con ella abordar el tema, si existe. Ella está haciendo, ¿no es cierto?, una suposición que yo espero en Dios que se dé, de que hay voluntad, porque lo que hicieron los señores senadores no es más que un gesto, ¿ya? Un gesto, para ver la posibilidad. ¿Con quién? Con el Ejecutivo, que es el que tiene la facultad. Entonces, creo que lo que tenemos que votar es la idea de invitar a la subsecretaria. Hay dos palabras solicitadas, diputada Pamela Giles, posteriormente Claudia Mix. Sí, yo quiero saber si en el motivo de la citación de esta comisión está la votación de esto, porque si está hay que votarlo. Si no está, entonces podemos pasar a aceptar esta proposición, pero si esto estaba dentro de la citación, es necesario votarlo ahora. Para la sesión pasada y posteriormente la diputada Mix señaló que lo haríamos en esta sesión, pero también se debía a lo mejor haber acotado, como bien señaló ella al inicio, que trajo el informe con más precisión. ¿Pero qué vamos a votar? Un segundito. El otro día votamos un par de acuerdos que tenían que ver con también voluntades. Voluntad de avanzar en mejorar los acuerdos de paz y otros más que hubo incluso. De pedir informes. ¿Por qué no llegar a un acuerdo de avanzar en esta iniciativa con la voluntad del Ejecutivo? No estamos hablando de recursos, no estamos terminando de cerrar una discusión, es una propuesta de compromiso de esta comisión en avanzar en esta temática, que además es una demanda de las organizaciones de derechos humanos, y sobre todo porque ya hay una discusión previa que no solo aprobó el Senado, nosotros también terminamos ratificando lo que incorporó el Senado, entonces tampoco nos saquemos de esa responsabilidad. Yo lo que creo que es una buena idea, que como pueden ser que haya muchas en los proyectos de resolución, pero estamos hablando de una demanda que tiene que ver con una respuesta a temas puntuales de derechos humanos que no pueden quedar olvidados en un escritorio. Esa es la diferencia. Estamos siendo emplazados por la ciudadanía para responder. Están familias pasándolo mal. Yo el otro día comentaba la proporcionalidad de las familias. Hoy día se habla de 40.000 personas que han sido afectadas directamente. Por alguna detención, por alguna tortura, alguna vejación, etcétera. Y eso se proyecta a 3 generaciones al menos. No es solo hacernos cargo de eso, de lo que está en los datos que ha anunciado el INDH. Hay algo que sobrepasa
obviamente en el tiempo ese trauma. Por eso yo insisto que podemos acordar seguir debatiéndolo, podemos acordar seguir conversándolo, pero yo creo que aquí lo importante, y ahí comparto la propuesta de la diputada Geras, escuchemos lo que dice la subsecretaria respecto a este tema, si ellos van a recoger esa indicación que se ingresó a la partida, si se van a hacer parte o no de crear una comisión que además estaba en el plan de derechos humanos que fue aprobado en el gobierno anterior. Debo señalarle que nos queda casi nada de tiempo hasta las 5 de la tarde. Eso mismo digo yo. Ya. Y con el voto del diputado Sangüesa estamos. Sí. Pero también lo que señaló la diputada Mix es colocar un documento de trabajo para que se analice, se invitará a la subsecretaria, fue lo que ella señaló. Eso lo dijo ella. Tan burocrático que sea el diputado Diego Charper, ¿cierto? Aprobar el acuerdo, no hay nada que votar. Pero si, ¿qué vamos a votar? Si claro. No es proyecto de acuerdo. No, es la creación de una comisión. Sí. Puede transformar. Es un proyecto de ley. Ella nos trajo un documento de trabajo, dada la situación compleja que se está viviendo. Y, diputada, a mí, si no quieren votar los demás, yo lo tengo atrás. Presidenta, por favor, si no hay nada que votar, salvo el acuerdo de invitar a la señora subsecretaria para explorar la posibilidad de que ellos se hagan cargo de este tema, que está contenido en la idea que presentó la diputada Mica. Si los dejo a todos hablar, hoy día están de buena. Cuando pelean, ahí tengo que quitarle el tiempo. A la señora subsecretaria. No para la próxima reunión, porque con el debate que vamos a tener con el general y con a la subsiguiente. Así que ahí vamos a revisar, ya que no quisieron votarlo. Dejémoslo en manos. Y para contestarle al diputado Diego Charper, que nos pregunta cuándo haremos la visita inspectiva, depende mucho de las agendas de ustedes, cuántos tienen la disposición, porque algunos también va a depender una visita inspectiva al hospital. Sí. Sí, pero ¿no te acuerdas cuando fuiste al Instituto Nacional? Claro. Eso lo propuso el diputado Diego Charper, así que bueno, establecimos antes de cerrar la sesión y dejar el documento de trabajo para votar en otra oportunidad y de invitar a la subsecretaria de Derechos Humanos. A las 5 ahora tenemos que ir a la sala. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.